Bueno, parceros, finalmente se ha dado el cuarto halving de Bitcoin y todavía hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar con Bitcoin, si va a subir el precio, si todavía hay riesgo de caída. Por eso el día de hoy les quiero compartir cuál es mi análisis y proyección del precio de Bitcoin en el corto y en el mediano plazo. Veo que se viene un movimiento de más de $10.000. ¿Será hacia arriba? ¿Será hacia abajo? Pues empecemos con el análisis. Aquí en pantalla tenemos un gráfico diario de Bitcoin con todo lo que ha transcurrido en este 2024. Lo único que tenemos en pantalla es el precio y el perfil de volumen. Creo que es más que suficiente para poder identificar todo lo que necesitamos. Lo primero que podemos ver es que el precio de Bitcoin en este momento que estoy grabando a $66.600 está casi al nivel del área de valor del año. Recordemos que estamos viendo todo el año 2024. El perfil de volumen nos marca más o menos 3 puntos de interés. El primero es el punto de control, que es la zona de más negociación, que es esta línea roja que vemos más abajo, y las líneas amarillas son el área de valor. El área de valor por lo general actúa como soporte y resistencia, como lo hemos podido ver en días anteriores, como ha estado actuando en las últimas 48 horas, y por lo general cuando se rompe el área de valor el activo puede empezar un movimiento tendencial. Entonces estamos cerca de romper el área de valor hacia arriba. Eso es un buen síntoma para el corto plazo y nos abre el camino a que Bitcoin pueda subir más en el corto plazo. Aquí con el mismo perfil de volumen podemos marcar algunas zonas interesantes. Después o por encima del área de valor, el mismo perfil de volumen nos marca cuál es la siguiente zona donde ha habido más negociación, y es la zona aproximadamente en 69.000 o entre 69.000 y $70.000. No es una zona que sorprenda, es la zona del máximo histórico del 2021. Definitivamente es un pivote importante y una zona que hemos tenido como zona relevante ya desde hace varias semanas. Entonces creo que si logramos un cierre hoy por encima de $67.000, es bastante factible que durante la semana o de pronto ya para el fin de semana podamos estar visitando los 69, $70.000, donde veríamos una resistencia. Es muy posible que teniendo en cuenta que la siguiente zona más negociada después de $43.000 son esos 69, es muy posible que llegando a esa zona, esta zona se convierta en el nuevo punto de control para el año. Entonces algo que voy a estar siguiendo durante los próximos días, si es que visitamos la zona de 69-70, qué es lo que pasa con el perfil de volumen, pero por ahora tiene bastante buena pinta. Hay otro patrón que me gustaría hablar con ustedes, plantear con ustedes en este momento, y es un canal paralelo, perfectamente paralelo, que se ha podido desarrollar durante esta corrección. Como podemos ver acá, tenemos ya un par de contactos tanto por la parte alta como por la parte baja, y estos canales suelen ser bastante alcistas. Nos da la forma, incluso por venir precedido de un movimiento alcista, de que esto pueda llegar a ser incluso una bandera alcista. Si es el caso y esto es una bandera alcista, el potencial es enorme. ¿Cuál sería el potencial? Recordemos que la bandera alcista se proyecta o se mide utilizando todo el movimiento previo, que sería eh, el palo del asta de la bandera, y se proyecta, digamos, desde el mínimo del rango. Entonces, asumiendo que ya hemos tocado fondo en los 60, aquí podríamos discutir la fortaleza relativa de Bitcoin, que ni siquiera una crisis geopolítica, digamos, de alta magnitud, al menos de lo que hemos tenido en los últimos 20, 30 años, Bitcoin se ha mantenido bastante bien. De hecho, necesitamos una crisis geopolítica para que Bitcoin llegara otra vez a los $60.000, que pudiera completar una corrección del 20% respecto a su máximo. Y por eso creo que Bitcoin tiene buenas probabilidades, en mi opinión, ya de haber marcado un fondo. Si ese es el caso y tenemos esta bandera alcista, la proyección sería aproximadamente a los $95.000 con esta bandera alcista. Todavía hay varias zonas que necesitamos romper para confirmar. La zona clave como confirmación sería superar los máximos básicamente del mes de abril, los máximos de marzo de abril, en la zona de 72 y 73. Un rompimiento por encima de ese punto de 62, 73 podría ya darnos muy buena probabilidad de que esto es una bandera alcista y podríamos ir a buscar esos niveles bien cercanos ya a los $100.000, y el movimiento esperado podría ser algo así.
un rompimiento por encima de 73, que Bitcoin imprima un nuevo máximo histórico, que se extienda un poco más. Es imposible saber hasta dónde, si a 78, si le va a alcanzar a llegar a 80. Es muy factible que después de romper los 72, 73, que se confirme esto como una bandera alcista, veamos un retesteo de la bandera alcista, esto por los 72, 71 nuevamente, y a partir de ahí ya ver un rally de esos que nos gustan con Bitcoin, idealmente por encima de los $90,000, y pues no sabemos si ha de llegar o no a esos $100,000. Por ese punto es posible que se venga otra toma de beneficios. No me sorprendería que incluso si nos acercáramos a los $100,000, Bitcoin vuelva a caer a los 70, a los 65, 64, que son estas zonas que vemos que el perfil de volumen nos marca como área de valor, como posible punto de control si los 69 se convierten en el nuevo punto de control. Entonces, creo que no hay afán, Bitcoin va a seguir teniendo muchos movimientos, hay que tratar de jugar a lo conservador mientras estamos en zonas peligrosas, y pues obviamente como no es una garantía que Bitcoin vaya a subir, es mi escenario principal pero no es el único, también nos podemos marcar unas zonas críticas en la parte baja, que si Bitcoin llega a perder, pues habría que prepararnos para niveles más bajos. ¿Cuáles son las zonas que podemos identificar igual con este mismo gráfico? Vemos una zona bien importante que podemos marcar primero aquí entre los 64 y 64,500. Es una zona que, bueno, fue resistencia a finales de febrero. Ha sido una zona, digamos, de pivote. Vemos varios cierres diarios máximos en algunos días de abril. Entonces, una zona pivote de corto plazo importante. Para mí los 64 puede que sea uno de los puntos más importantes de corto plazo para Bitcoin, cosa que si perdemos los 64 se abre nuevamente un camino, un riesgo a que Bitcoin vuelva a caer a retestear la zona de 60, lo cual ya sería un problema bien grande porque ya sería la cuarta vez que llegamos a la zona de los 60. Tenemos en el corto plazo lo que parece ser un triple piso. A mí personalmente no me gustan mucho ni los doble piso ni los triple piso porque muchas veces fallan. Entonces, en caso de que Bitcoin caiga de 64, yo me prepararía para ver nuevamente los 60, donde, bueno, el que opere rangos puede estar buscando igual compras entre 59 y 60 con riesgo limitado, esperando que no rompa, pero se abre mucho riesgo de que Bitcoin rompa. ¿Qué pasa si Bitcoin rompe por debajo de 60? Pues lo podemos ver aquí en pantalla. No tenemos prácticamente nada de soportes desde 59 básicamente hasta los 53. No hay ningún soporte, al menos horizontal, de máximos o de pivotes anteriores en el precio, al menos durante el año. Entonces, si caemos de 60 nuevamente, creo que Bitcoin podría acelerar la caída. No sabemos qué podría causar ese movimiento. Mi proyección por ahora es alcista, el contexto que veo por ahora es alcista, pero en caso de que pase algo y Bitcoin caiga de 64 y luego caiga de 60, habría que prepararse para una caída al menos a los 53. Creo que es muy factible que ahí Bitcoin marque un fondo y desde ahí empiece un rally alcista. De hecho, en este momento no estoy considerando esa caída a los 53, pero desde lo técnico tampoco sería una locura. En el gráfico semanal, y ya con esto vamos terminando el análisis, vemos un cierre bueno para Bitcoin, una pin bar o una vela de martillo que está siendo superada esta semana. Por lo general consideraría esto un patrón de compra, pero no interactuó el mínimo con la media de 20. Me hubiera gustado que Bitcoin hubiera interactuado con la media de 20 semanal contra el dólar, pero cosa y dato interesante es que si vemos a Bitcoin representado en onzas de oro, vemos que en este mismo gráfico semanal Bitcoin sí alcanzó a tocar, de hecho, con una precisión exacta, la media de 20 periodos contra el oro, y a partir de ahí empezó el nuevo movimiento alcista. Bitcoin no ha marcado un máximo histórico contra el oro. Ese máximo histórico contra el oro lo veríamos aproximadamente a unas 37 onzas o por encima de las 37 onzas por Bitcoin, de oro por Bitcoin. Entonces creo que es un nivel al que vamos a llegar eventualmente. Creo que este nivel o el máximo de Bitcoin contra el oro podría coincidir o estar muy cerca de un Bitcoin alrededor de los $100,000, más o menos con la proyección que nos marca este gráfico, esta bandera alcista en caso de que se termine confirmando. Y en un próximo video
les compartiré cuál es la proyección por ondas de Elliott, porque igual es muy similar a lo que nos proyecta esta bandera alcista. En últimas, con ondas de Elliott, muy resumido, esto tiene mucha pinta de ser una onda 4 y todavía nos faltaría una onda 5. Hay muchos indicios de que esa onda 5 podría ser una onda 5 extendida, entonces la proyección igual va como entre los 85 a los $100,000. Es una proyección que les compartiré en otro video. Por ahora vamos a dejar este hasta ahí. Déjenme en los comentarios qué les parece el análisis, si les parece que esa bandera alcista tiene sentido, o por el contrario díganme cuáles son sus proyecciones con Bitcoin y qué creen que puede pasar con el precio ahora después del halving. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.